que uno de los primeros autores que se va a dedicar a estudiar principalmente la fotografía va a ser Roland Barthes. Ya vimos el texto de Roland Barthes que mencionaba que existían varios elementos importantes para la fotografía, como podía ser el de la pose, como podían ser el de los objetos, como podía ser el de los espacios y como podía ser la relación entre una fotografía y otra fotografía. En este video estamos viendo un poquito la parte de la historia, que también es importante saber la historia de la fotografía, o si yo quiero estudiar otro medio de comunicación, como el cine, como la radio, como la televisión o como los nuevos medios, tengo que saber cuál es esta historia en la cual se va a desarrollar el medio. También en este video se estaba hablando un poquito de la parte contextual de la fotografía y veíamos que teníamos que ver también que es muy importante para una fotografía saber quién es el autor, en qué año se hizo esa fotografía, si pertenece a un movimiento, si pertenece a algún estilo de fotografía. Entonces tenemos que ubicar primeramente la fotografía. Muchas veces se dice que el primer elemento importante va a ser esta ubicación de esta fotografía, porque dependiendo en dónde ubique al autor, en qué estilo lo ubique y cómo ubique esta fotografía, va a ser parte de la interpretación de la fotografía, va a ser parte del sentido de la fotografía. Entonces también esta parte histórica, esta parte contextual es muy importante. Entonces nosotros vamos a ver una fotografía y yo tengo que saber así los datos mínimos de quién es este fotógrafo y también para algunos otros autores sería muy importante saber la intención de para qué o por qué se hizo esta fotografía. Y también había otros aspectos importantes que estaban en la lectura que leyeron para el día de hoy. Y en la lectura que leyeron para el día de hoy, pues también siempre para poder analizar una fotografía voy a requerir de una teoría. Entonces puedo que yo vea la fotografía desde el punto de vista de la teoría sociológica, de la teoría de la semiótica, de una teoría hermenéutica o de la teoría de género. Desde la teoría de género yo puedo ver cómo están representadas las mujeres, cómo están representados los hombres, desde el punto de vista desde el género. Entonces tengo que saber la parte de historia, la parte contextual, tener una teoría para poder analizar la fotografía, pero también sería importante tener una metodología para analizar la fotografía. Entonces va a haber varios teóricos, va a haber varios métodos para analizar una fotografía y nosotros en este caso pues estaríamos utilizando más el método que está en relación con la parte de la semiótica, con la parte de la semiología y también tratando de ver cuáles son los elementos técnicos que influyen en la fotografía. Ya la clase pasada habíamos visto este modelo de 5 pasos que íbamos viendo diferentes elementos que tenían que ver con la técnica, con las relaciones sociales, con las relaciones de género, con los objetos y con todo lo que tiene que ver con un valor simbólico. Entonces ustedes están buscando algún autor, alguna fotografía que les llame la atención y en este que están buscando una fotografía, pues también tienen que conocer al autor, el año en que se creó la fotografía, a qué estilo pertenece esta fotografía, y ya después de utilizar esta metodología que era aproximadamente de 20 elementos, aplicarla a una fotografía que ustedes hayan escogido. Esta fotografía que ustedes escojan, pues ya la van a mandar para de más o menos creo que es 15 días para la última clase que vamos a tener en febrero y van a analizar estos 20 elementos. Entonces ahorita vamos a hacer un repaso de la lectura y ese repaso de la lectura pues, nos hablaría un poquito de estos aspectos teóricos, de estos aspectos metodológicos para el análisis de la fotografía. Entonces vamos a ver la exposición del día de hoy. Ruth va a compartir la pantalla para ver la exposición esta exposición que sería la última de este semestre. ¿Sí? Entonces, no sé si quieres compartir las diapositivas. Esther hizo la compilación Elías Gutiérrez, el compañero Elías Gutiérrez, pero tiene examen, está en un examen ahorita. Entonces, yo me ofrecí a apoyar a los compañeros para que pasaran las diapositivas conforme íbamos, nos tocara nuestra parte, ¿no? Sí. Entonces, el crédito del armado de la presentación es del compañero Elías Gutiérrez. A mí me tocó el primer momento donde se hacen aportes fundamentales de la semiótica visual en su primera parte.
Aquí tenemos a los padres de la semiótica, que es Sanders y Saussure, ambos con su pues, modelo diferente de abordar la semiótica. La semiótica, de las más destacadas disciplinas para el objeto del, Sí, perdón, sí. del objeto fotográfico en el siglo XX. Y Saussure la define como la ciencia de los signos. Fundado en el icono, Peirce dice que existen 3 tipos principales de signo en cuanto a una relación pragmática con el espectador observador. El primero es el icono, fundado en la similitud entre el representante y representado. Aquí tenemos 3 símbolos que asemejan a la figura humana. El índice resulta de contigüidad física entre representante y representado. Esto nos indica que hay un indicio, estos simbolitos de las huellas, es un indicio de que por ahí pasó una persona, o el humo es un indicio de que está encendida una chimenea, o que están cocinando, o que hay alguien en casa. El símbolo, su existencia se basa en una convención social en la que están, que es preparada o que están de acuerdo, pues, un cierto grupo de una sociedad. El código. En los 70s, en semiótica se reconoce que los signos no actúan solos, que funcionan en varios sistemas que los rigen, adquiriendo valores específicos, por lo que se les llama códigos, concepto muy importante para entender el funcionamiento semiótico y la organización de mensajes visuales. Aquí tenemos a Umberto Eco, semiótico italiano, que menciona las siguientes clases de códigos visuales. El primero es código perceptivo. Establecen condiciones de una percepción suficiente. Refieren los atributos denotativos de las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de una denotación como la paloma de la paz. Cuando se dice denotación, se describe exactamente que es un ave con una palma de olivo en la mano. Es un tipo de ave común. Y la connotación pues ya es otra cosa, es otra interpretación. El siguiente código es de reconocimiento. Estructuran bloques de unidades de reconocimiento. Ejemplo, distinguir en una imagen el mar, la tierra, el cielo. Se pueden recordar a partir del mínimo indicio. Por ejemplo, aquí el mar está señalado con unas pequeñas líneas onduladas, pero se sobreentiende por el conjunto de símbolos que se ven, pues que se refiere al mar. El siguiente es código de transmisión. Estructuran las condiciones que transmiten la sensación útil con los fines de una transmisión. Ejemplo, tipo de lente utilizado, ángulo, iluminación. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de lentes. Aquí tenemos el ángulo, cómo es el cenital, cómo es el picado, cómo es el normal, cómo es el contrapicado y el nadir. Y acá a la izquierda tenemos un tipo de uso de luz para tomar una fotografía. Luz central que da de arriba hacia abajo y luz de relleno que da a la mitad del cuerpo. El siguiente, códigos tonales. Connotan entonaciones particulares del signo, tales como fuerza, tensión y las líneas que provocan paz y tranquilidad. Los códigos icónicos se articulan a partir de figuras y signos enunciados. Son reglas que establecen la equivalencia entre un signo gráfico determinando unidad pertinente del código de reconocimiento. Se dividen en figuras, signos y enunciados icónicos. Por ejemplo, en enunciados icónicos es la imagen hombre-casa y constituyen un enunciado icónico complejo. Aquí se encuentra un hombre flaco, o por ejemplo, esta es una casa con un hombre de pie. Maestro, aquí sí no le entendí lo de los códigos tonales. ¿Lo explica después o? Sí. Ok. Códigos iconográficos. Son iconos culturalizados que forman semas. Los semas son enunciados más complejos.
y se fundan en unidades de reconocimiento muy aparentes. Codifica condiciones de reconocimiento y establece, por ejemplo, en este caso, lo que significa una mujer con una manzana en la mano y junto a ella una serpiente. Esto representa a Eva en el paraíso. Los códigos del gusto y sensibilidad establecen las connotaciones provocadas por los signos de íconos. Ejemplo, las cosas que pueden ir connotando a lo largo de la historia. Aquí en este cuadro de, que se llama, es que aquí le taparon como, Tres gracias. movieron, sí, movieron. Bueno, aquí este cuadro representa las tres gracias: estilo, que es el tipo de forma de pintar, su antigüedad, el autor, la técnica, la belleza y la perfección. Esto corresponde a los códigos del gusto y sensibilidad. Códigos retóricos. Son soluciones icónicas originales que se convierten en modelos o normas. Lo retórico implica lo efectivo para poder transmitir un mensaje y crear un efecto en el espectador. Se usan en relación con figuras literarias, pero en su equivalente visual. Ejemplo, en la metáfora se realiza una comparación entre dos elementos. Aquí tenemos el ejemplo del cuadro que pintó Frida Kahlo, que se llama Un pobre venadito, al representarse ella misma como un venado herido por las flechas del dolor. Entonces, esto ya ella genera en el espectador las emociones, pues que cada quien corresponda, ¿no? Que cada quien le va a dar. Códigos estilísticos. Son repertorios de signos que se articulan siguiendo las leyes de un código subyacente. Refieren a un estilo en pintura. Por ejemplo, tenemos aquí la pintura expresionista, muralista. Aquí tenemos a Cuauhtémoc, cuando lo están torturando. Y aquí tenemos otro cuadro. Ahí ya se me fue. Tenemos otro cuadro que es impresionista, o también puede ser el estilo de un pintor. Este es el estilo de Diego Rivera, que él usa mucho en mujeres indígenas y flores, y Monet también, que es un tipo de estilo impresionista. Estos rasgos también son bastante identificados en la fotografía artística, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Este es un comentario de Humberto Eco. Con base en estos códigos, se podría dividir la semiótica de la imagen siguiendo a Humberto Eco en estos tipos. En una visual estática, la que tiene que ver con las imágenes icónicas, indiciales y simbólicas. B, la de imagen de movimiento, que es cine, televisión y teatro. Otras semióticas de la imagen que se relacionan son el espacio, que es diseño, arquitectura, escultura, y referidas a lo visual, urbanismo y arquitectura del paisaje. Este es un libro que yo no sabía que Humberto Eco lo había escrito, y aquí tenemos su tratado de semiología, semiótica y filosofía del lenguaje. Y aquí acaba mi presentación, maestro. Sí, pues, que siga tu siguiente compañero. Buenos días. Sí, se escucha perfecto. Ok. Con base a los códigos anteriormente mencionados por la compañera, Humberto Eco nos menciona que se podría dividir la semiótica de la imagen en las siguientes formas. Visual estática, aquella que tiene que ver con las imágenes icónicas, indiciales y simbólicas. En imágenes en movimiento, como pueden ser el cine, la televisión y el teatro. En Tú semióticas me de la dices imagen... cuándo le cambio, ¿eh? Sí. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ya. Sí, gracias. En semióticas de la imagen que se relacionan con el espacio, como lo es el diseño, la arquitectura y la escultura, y las que se refieren a lo propiamente visual, como es el urbanismo, la arquitectura del paisaje y otras. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ya. ¿Otra? No, regrésate una, ¿no? Por favor. Sí, ahí voy. Bueno, no, sí, cámbiale, por favor. Sí. Ok. Otra, por ¿Más? favor. Sí. Ronald Barnes, perdón. Este autor presentaría gran importancia a dividir los mensajes en unidades mínimas, ya no en códigos. Estas unidades mínimas producirían connotaciones culturales por parte de los observadores
que influirían de manera determinante en el significado global de la fotografía. Barnes menciona 5 elementos básicos para una semiótica de la fotografía, relacionadas principalmente con la capacidad tecnológica del medio. Siguiente, por favor. Tenemos en un principio el trucaje, que es el interés metódico del trucaje. Consiste en que interviene sin dar aviso el mismo plano de denotación, utiliza la credibilidad particular de la fotografía, que no es como vimos más que su excepcional poder de denotación. Esto para hacer pasar simplemente denotado un mensaje que es en realidad fuertemente connotado. Aquí en todas las imágenes que les presento, podemos observar un mensaje connotado del trucaje. En estas imágenes se puede apreciar que se arma una escena para hacer una ilusión sobre el espectador. En los ejemplos, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, en los ejemplos, en la primera imagen, se hace alusión a una persona que está planchando con la ropa puesta, se pueden observar. En la segunda imagen, a una persona que está cargando y arrojando a otras personas diminutas con una cuchara. Y en la tercera imagen se puede observar a una mujer con ojos de pescado o tratando de posicionar los ojos de los pescados enfrente de ella para que se vieran como suyos. Siguiente, por favor. La pose. En la pose existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya preparados. Es decir, en la pose encontramos significados culturales ya atribuidos, por lo cual la pose de los protagonistas, de las personas que están haciendo la pose, es el mensaje de la fotografía, que se encuadra en sus actitudes estereotipadas. En estas imágenes que tenemos, por ejemplo, se observan a personas realizando poses bien diferenciadas, pero características de la actividad que están ejerciendo. Por lo tanto, lo que prepara la lectura de los significados de connotación es la pose del mismo sujeto. En los ejemplos tenemos una pose típica de karate, una pose de un guardia de la realeza de Inglaterra, una de las poses más comunes de los modelos o de las modelos, y una pose de una persona de la milicia. Siguiente, por favor. El tercero es los objetos. Tenemos que reconocer aquí una importancia particular a lo que podría llamarse la pose de los objetos, puesto que el sentido connotado surge de los objetos fotografiados, ya sea que el autor haya tenido la oportunidad de disponerlos artificialmente frente al objetivo, o ya sea que entre varias fotografías el compaginador elija la de tal o cual objeto. Lo interesante es que estos objetos son inductores corrientes de asociaciones de ideas. Este elemento es de gran relevancia en el campo del diseño fotográfico. Los objetos en la fotografía son un mensaje porque son inductores de asociaciones de ideas. Estos objetos constituyen excelentes elementos de significación. Por una parte son discontinuos y complejos en sí mismos, lo cual para un signo es una cualidad física. Y por otra, remites a significados claros, conocidos. Se concluye que los objetos constituyen excelentes elementos de significación. En estas imágenes que les muestro se puede ver cómo los anillos simbolizan, por ejemplo, el matrimonio, la calabaza con los ojos así, la nariz y la boca significa Halloween, el rosario representa lo que es la religión cristiana y el reloj, pues ahora sí que el tiempo. Y gracias, eso ha sido todo por mi parte. Ok, ¿qué tal, compañeros? Pues ya se desordenó un poco, pero me gustaría tratar el punto de la semiótica. Como puse ahí en la plantilla, es por definición aquella disciplina encargada del entendimiento del signo, es decir, en la representación de lo que, ¿cómo ponerlo? Aquello que se emplea para representar una idea o concepto de la realidad humana y que es en sí mismo no posee, o sea, por ejemplo, el extintor. Es una señalización que representa el concepto de un extintor de llamas, pero en sí no es el concepto. Aún así, cuando hablamos de semiótica, no solamente vemos el significado durante su estudio, o sea, también durante la semiótica vemos el proceso de la creación de los elementos que conforman el signo, tales como el código que ya se llegó a hablar, las unidades mínimas, y etcétera, ¿no? La semiótica en sí busca desmenuzar lo que es el mensaje en su totalidad y entender, este,
pues cosas como el objeto, lo que y bueno, sin un pequeño espacio en estos puntos que se trataron, lo que representan como un concepto abstracto o concreto de la realidad, sus características en la sociedad y qué entiende esta misma con respecto a ella. El signo que lo representa, también llamado representamen, y que lo sustituye en ausencia, es decir, la mención de un concepto sin tener necesidad de tenerlo a la mano. O sea, por decir algo, la palabra cerveza y no tener una cerveza. Y el interpretante, que, bueno, se puede entender como el sujeto que recibe el mensaje y es capaz de rescatar la referencia del objeto a partir del signo que recibe. Sí, o sea, cómo afecta ese signo a la persona y cómo lo interpreta, cómo lo puede tratar. Bueno, creo que haciendo un pequeño paréntesis también otra vez, existen diferentes tipos de semiótica. Por ejemplo, tengamos en cuenta la semiótica musical, aquella que estudia los signos a partir de, bueno, de cosas como las partituras, los elementos que conforman esto, digamos, notas, claves, etcétera. La semiótica social, que es generalmente las semióticas más conocidas y generalmente se piensa como la única existente en algunos casos. Bueno, generalmente es asociada como la única existente. Y como dice el nombre, este tipo de semiótica intenta estudiar el funcionamiento de los signos dentro de la sociedad. Y una semiótica visual, la semiótica más acorde al tema, aquella que estudia de manera exclusiva el significado de las imágenes, las fotografías y cualquier tipo de mensaje dentro de, pues, un campo visual. ¿Qué sigue, por favor? Ahora bien, retomando la parte de los elementos, la fotogenia. Cuando hablamos de fotogenia, hablamos de cualidades que son propias de un objeto que es protagonista en las fotografías que se están tomando y de la que buscamos sacar provecho. O sea, la belleza natural que pudieran tener gente como Marilyn Monroe, se busca como principal elemento a la hora de dar los mensajes, pero la parte que la fotogenia también llega a tratar es que de esos elementos naturales, ¿cómo los podemos destacar a través de juegos como la iluminación, las sombras, la impresión, el tratado de la imagen, etcétera? Todo esto es, bueno, tanto como se dijo, destacar elementos como, no sé, podríamos decir, hacer de lado unos cuantos que estuvieran de fondo, no sé, y bueno, realmente este será el punto de la fotogenia. Y la que sigue, por favor. Y por último tendremos la sintaxis. La sintaxis entendemos como aquella área de la imagen que podríamos llamarlo de cierta manera complementario comunicacional, pues habla de una creación de mensajes mucho más complejos por medio de la interacción de varias imágenes, como un rompecabezas, que entre ellas se entrelazan para formar una idea general, justo como podríamos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, o en las revistas, nos está contando una historia en cierta forma, lo podemos ver con una cierta narrativa no escrita. A veces en algunos casos sí se llega a apoyar como en el texto, en el caso de fotografías, dentro de los periódicos, las revistas, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, realmente ahorita dejaría la primera parte de la sintaxis hasta aquí. Ruth, no sé. Esther, soy Esther. No, Ruth, es que también... Esta es mi diapositiva. No, lo anterior, por favor. Puntualizando lo anterior, una lectura discursiva de objetos signos dentro de una misma fotografía, es decir, una serie de fotografías puede constituirse en una secuencia. El significante de connotación no se encuentra en el nivel de ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino en el encadenamiento de los lingüistas llaman suprasegmental. La siguiente imagen se llama Chance Meeting. No, la que estoy hablando. Perdón. Encuentro casual. Consta de 6 fotografías. En las primeras 5 vemos a 2 hombres, uno caminando hacia nosotros, el otro alejándose por una acera estrecha. Hay suficiente espacio en esa acera para que pasen los 2 hombres.
Ambos hombres van vestidos con camisas blancas, con abrigos, pantalones y zapatos negros. Son de mediana edad. El que camina hacia nosotros lleva gafas y bigote. En la segunda fotografía parece estar mirando al hombre que se aleja de nosotros. En el tercero, cuando su camino se encuentra con el otro hombre, se vuelve para mirarlo. En el cuarto cuadro mira por encima del hombro a otro hombre y en el quinto se vuelve para mirarlo. Finalmente, en la sexta imagen vemos al hombre que se aleja de nosotros pararse y volverse para mirar al hombre que acaba de cruzarse en su camino. Cada imagen se toma desde el mismo lugar. Formalmente, las líneas formadas por la pared de ladrillos a la izquierda de la imagen dan una profundidad exagerada a las imágenes, hacen del callejón un túnel. La escena de dos hombres bien vestidos, aparentemente atractivos, que arriesgan encontrarse en un camino libre, en un callejón estrecho, cautelosamente atentos el uno al otro, nos lleva a pensamientos de un encuentro gay. Lo que pensamos respecto a esta secuencia de imágenes será diferente si somos homosexuales, heterosexuales, hombres o mujeres, jóvenes o de cierta edad. Lo que Duane Michaels hace en esta secuencia son sus pensamientos, sentimientos, recuerdos e intuiciones sobre el encuentro, invitando a los espectadores a pensar y sentir con él. El autor, en este caso el fotógrafo, nos cuenta una historia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de esteticismo. El esteticismo está dentro de los elementos básicos para una semiótica de la fotografía. Aparentemente solo puede hablarse de esteticismo en fotografía de manera ambigua cuando la fotografía se hace pintura, es decir, composición o sustancia visual deliberadamente tratada, ya sea para significarse a sí misma o para imponer un significado por lo general más sutil, más complejo de lo que permiten otros procedimientos de connotación. El esteticismo se produce también por la combinación de elementos que hace el fotógrafo, quien crea todo un diseño mediante la relación entre la técnica y la combinación de los personajes, los objetos y otros elementos plásticos. En esta imagen se muestra el esteticismo. Este se encuentra dentro de los elementos básicos para una semiótica de la fotografía. Tal elemento es un procedimiento para sublimar y embellecer. Cuando decimos que la fotografía intenta imitar la obra, esa es una característica del esteticismo. Como les comentaba, esta fotografía está intentando imitar a la obra de Salvador Dalí, llamada La Madonna de Porlier. Se puede observar cómo la publicidad toma elementos de la obra original a manera de una composición de objetos para transmitir un mensaje. En este caso, la venta de equipos de sonido de alta fidelidad. Acá tenemos la siguiente, por favor. Acá tenemos otros casos de esteticismo con fines publicitarios, humorístico o de diversión. En el primer recuadro se muestra la Mona Lisa de Leonardo da Vinci a su derecha con un acabado actualizado. En el segundo recuadro es una escultura de Jeff Koons. Su nombre es Balloon Dog y en su imitación tenemos a una persona forrada en papel azul imitando a la obra original. A continuación, abajo, está el grito de Edvard Munch, imitada por una papa y pedazos de ella. Y por último está Frida Kahlo con su obra Autorretrato con mono y el señor Solot. En su imitación podemos ver a una señora en un sofá con una cuerda enredada, su perro y unos peluches haciendo una composición de manera que intenta imitar la obra original. En este caso, el esteticismo usa fotografías que emulan compositivamente pinturas u otras imágenes conocidas culturalmente. La siguiente. Sintetizando y resumiendo un poco en las teorías semióticas de Roland Barthes, esbozadas en el mensaje fotográfico y las de Umberto Eco, en la estructura ausente se encuentran dos clases de semiótica. La de la imagen, que comprendería todo lo que tiene que ver con los signos icónicos y su relación y semejanza y referencialidad, y también con los signos plásticos, color, línea, forma, textura, etc. La semiótica de la imagen está presente en cada momento de nuestras vidas. La belleza de su presencia en la fotografía es para cada uno que observa o lo que le transmite algo distinto. En este sentido, el mensaje es polisémico. La siguiente. Por otro lado, tenemos la semiótica visual, que está relacionada con los procesos de representación visual y la creación de imaginarios sociales a través de la moda, la publicidad, el diseño y los medios de comunicación, entre varias formas de creación artístico-industrial. Lo visual se encuentra en todo lo que nos rodea, desde el mundo natural, árboles, naturaleza, ciudades, entre muchos aspectos. Además, la semiótica visual es de vital importancia para comprender el sentido de una imagen que, aunque cuando no nos demos cuenta a primera vista, está llena de signos y elementos. Actualmente la fotografía ha adquirido fuerza como expresión artística, por lo que cada vez más fotógrafos
incorporan símbolos, iconos y signos que unidos nos transmiten un poderoso mensaje. Es en este punto cuando la semiótica convierte el tomar fotografías en hacer foto, no solo capturando una escena solo por hacerlo, sino brindando significado y una interpretación para formar una idea. De tal forma que el conocimiento de la semiótica de la imagen y la visual se podrán trasladar directamente al estudio del campo fotográfico. En este punto termina el primer momento acerca de los aportes fundamentales de la semiótica visual. El segundo momento, aquí en esta parte empieza a hablar sobre el cambio de paradigma entre el texto y su lector. Habla, bueno, en la década de los 80, entre otros estudios conectados con la semiótica de la imagen, se estudiaron el concepto del código. En esta es de cómo se produce la recepción por parte de los espectadores de los textos visuales. Algunos autores lo mencionan en el paso del código al receptor como el giro pragmático. El giro pragmático propone que ya no se estudien las obras mediante una clave relacionada con una intención autorial o específica. Esta también indica que el autor entre el autor y el lector, esta realice de acuerdo con sus propios conocimientos y así como también los contextos particulares de su propia cultura y de los elementos espaciotemporales en los cuales participa al momento de realizar dicha lectura. La fotografía como tipo de texto. Esto muestra intenciones comunicativas cuyo emisor y receptor se encuentran ubicados en contextos determinados. Entre las directrices más importantes se encontrarían el género o tipo texto, el famoso topic o tema. Las relaciones intertextuales que guardan con otras fotografías o con otros productos audiovisuales. La siguiente. Aquí se habla del nivel productivo del texto visual. En lo que corresponde al nivel productivo del texto o de la imagen, corresponde a la expresión visual que se limita a manipular materiales visuales como los colores, los tonos, las líneas y formas no significantes. También habla de los elementos diferenciales de la expresión. En este nivel se pueden estudiar los trazos diseñados, los códigos de reconocimiento de las marcas sintácticas y gráficas, tales como el punto, la línea, el triángulo y el círculo. Habla también de los niveles sintagmáticos. En esta se dan las diversas figuras iconográficas dentro del cuadro de un fotógrafo o pintura, como por ejemplo puede ser un cuerpo, una cabeza, la nieve, entre otras. Siguiente, por favor. No sé qué. El siguiente punto son los niveles intertextuales. Esto hace referencia a todas las transcripciones en los discursos narrativos que pueden ser estudiadas como operaciones textuales, que actúan a su vez como instrumentos multifuncionales, específicamente en el nivel de la intertextualidad, lo que significa que una obra se relaciona con otra similar o que se influencia o cita a sí mismo a otra obra de la misma o distinta disciplina. Este aspecto ha tenido gran relevancia en el arte en el último siglo y se puede observar en cualquier tipología textual. Siguiente, por favor. El mecanismo del tópico. En este nivel se revisan los mecanismos de coherencia productivos e interpretativos y se lleva a cabo el proceso de hipótesis y abducción del lector. Eso quiere decir que el lector logra tener una conclusión probable de los elementos que recibe del texto después del establecimiento de una hipótesis y un razonamiento abductivo. En este contexto de la semiótica narrativa se trata el tema de la isotopía, que consiste en la agrupación de grupos y campos semánticos que buscan dar homogeneidad de significado al texto. Siguiente, por favor. El género como mecanismo macrotextual. Se refiere a la actualización precisa y determinada de una gran superficie de textos visuales, caracterizados por un género determinado. Es decir, se trata del contenido semántico global que representa el sentido de un texto, que puede estar conformado por varios elementos, pero todos englobados por un género específico, como por ejemplo, la fotografía de paisaje, la naturaleza muerta y el desnudo.
Siguiente, por favor. Tipologías de géneros. En este nivel se estudian los aspectos referentes a las estrategias comunicativas de los géneros, con las estructuras más amplias como el fotoreportaje, el fotomontaje o la fotografía artística. Estos son los mecanismos de funcionamiento social de la comunicación de los medios masivos. Siguiente, por favor. Como conclusión del segundo momento, el giro pragmático representa un cambio de paradigma en tanto lo que está colocado en el centro. Así como hace 500 años Copérnico dejó de considerar a la Tierra y postuló al Sol como el centro, y más tarde Kant colocara al sujeto como agente cognoscente activo, este giro pragmático coloca en el centro al lector, al espectador, que es el receptor del texto, por lo cual es ahora él el problema fundamental del proceso, en la cual se despliega una polifonía de voces de la misma obra que el lector debe descifrar e interpretar desde sus propios conocimientos y su propia cultura. Siguiente, por favor. Ok. ¿No está Angie? Si quieres, pásalas un poquito lentamente para que siga la siguiente Sí, persona. maestro. Sí, así un Sí. poco. Bueno, aquí serían ya los elementos que ustedes tienen que analizar prácticamente en la fotografía. Y esta primera, este es, ¿ya llegó la compañera? No, Bueno, no llega. tienen que analizar estos elementos y esto es su primer grupo. Hola, ¿me escuchó? Sí, No. sí, sí te escuchas. Perdón. Es que no escuchaba mi micrófono. Para explicar el tercer momento, seleccionan al fotógrafo mexicano Aristeo Jiménez y una de sus fotografías del libro Ojos que da pánico soñar. En este se dedicó a fotografiar travestis de la zona norte del país porque consideraba que desafiaban las reglas de heteronormatividad. El análisis de la fotografía en este punto se vuelve más complejo, ya que intervienen distintas disciplinas como la semiótica, las artes plásticas, el diseño y los estudios de género. Siguiente, por favor. El estudio propuesto para el análisis de la fotografía se divide en 5 aspectos, que son puesta en escena, elementos morfológicos, elementos espaciales, relaciones intertextuales e interpretación a partir de los estudios de género. Siguiente. Los elementos de la puesta en escena son los que caracterizan a los personajes dentro de la fotografía, como lo son la pose, el gesto, la mirada, el movimiento, el vestuario, el peinado y el maquillaje, que lo podemos ver en esta fotografía en el personaje principal. Sí, siguiente, está bien. Los elementos morfológicos son las características técnicas de la fotografía, que son el plano, que es la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre, el ángulo, que es la posición que tiene la cámara al momento de fotografiar, la perspectiva, la dimensión de los objetos y la relación espacial entre ellos, el foco. Nos referimos a foco a aquellos lugares donde los elementos aparecen con mayor definición, y la composición, que es la forma en que se encuadran los objetos. Siguiente. Los elementos espaciales, que son el espacio físico y el espacio simbólico, el lugar donde se tomó la fotografía, los objetos que están alrededor y el espacio simbólico. Siguiente. Las relaciones intertextuales. En el campo de las artes visuales, las relaciones
y transformaciones son estrategias que han inspirado a innumerables artistas contemporáneos, quien a través de sus creaciones y acciones sugieren nuevos diálogos visuales con obras anteriores. Es el caso de Bansky, La Chapelle y Las yeguas del Apocalipsis, pues toman inspiraciones y elementos de otras obras ya realizadas con el fin de crear nuevas imágenes, con elementos distintos y así, por medio de la intertextualidad, proporcionan una nueva crítica y perspectiva de la historia del arte. Siguiente, por favor. Con la intertextualidad se pretende transferir desde las obras originales nuevas significancias profundas que inviten al lector a reflexionar críticamente sobre la sociedad que está en constante cambio. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver 3 ejemplos de Bansky, Las yeguas del Apocalipsis y David Chappell. Siguiente, por favor. Interpretación a partir de los estudios de género. Existen diferentes géneros y subgéneros de la fotografía que consideran ciertos criterios, pero que todos se basan en el mensaje, el espectador, la interpretación que éste haga, el contexto social en el que se transmite. Siguiente. Aquí tengo el retrato, que son fotografías de una o de grupos de personas que suelen ser relatables, conectándonos con expresiones faciales y emociones, como este ejemplo de David Lazar. Ay, perdón. No, siguiente. Fotografía callejera, registra la vida cotidiana de un lugar público, capturando los elementos de la vida y la cruda verdad, como el ejemplo de Helen Levitt. Siguiente. Fotografía comercial o publicitaria, que su meta es atraer la atención del público consumidor hacia un producto o servicio. Con el fin de obtener imágenes que resulten espectaculares, se utilizan una amplia gama de técnicas de pre- y postproducción, como esta fotografía de una publicidad de Corona hecha por Andrich. Siguiente. Fotografía de paisaje. Captura las dimensiones de nuestro mundo. Es la filosofía de este género fotográfico. Muestra espacios dentro de él y la presencia de la naturaleza. No es tan simple como parece. Hay que cuidar mucho la composición de nuestra imagen porque es muy complicado capturar un paisaje en 3 dimensiones y limitarlo solo para una pantalla plana. Como este ejemplo de Atif. Siguiente, por favor. Los estudios culturales y su relación con la fotografía. Una consecuencia de la cultura audiovisual ha sido que las nuevas tecnologías de la información están modificando radicalmente la vida social. El estudio de la fotografía se ha visto enriquecido durante los últimos 50 años con las aportaciones provenientes de la historia del arte, la estética, la semiótica de la imagen, el diseño y las teorías del discurso, los estudios culturales, la teoría fílmica y también con las teorías de género. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al momento 4 se refiere, vamos a hablar de la descripción de la fotografía y su relación con el género. Para esto es necesario conocer un poco más a fondo acerca de Aristeo Jiménez. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno, Aristeo Jiménez realiza estudios en artes visuales en la UNL y se dedica a ser fotoreportero en los diarios del Porvenir y El Norte de Monterrey. Él se interesa principalmente por fotografías de personajes pobres y marginados y en estas es evidente que su interés primordial son las texturas plásticas y la creación de atmósferas inquietantes, y él está influenciado principalmente por los fotógrafos Héctor García o Bernard Ploss. ¿Me ayudas con el siguiente?
Igual en sus fotografías va a realizar siempre una mezcla de un documental y una fotografía artística, y siempre va a contar las historias de sus personajes y el medio en el cual se desenvuelven, como podemos ver aquí en estos dos ejemplos. Con un toque de intimidad muy profundo que nos hace reconocer el carácter psicológico de los personajes retratados, que permanecerían como la memoria cultural de lugares y tiempos de diversas zonas marginadas del norte de nuestro país. ¿Me ayudas con la siguiente? En 2009 se lanza el libro titulado Pánico Mirar, de Jiménez. Y en este libro vamos a encontrar textos de Ricardo Elizondo, y fue publicado por el Fondo Editorial de Nuevo León. En la parte de la izquierda podemos observar dicha publicación, y su mayor parte recopila fotografías de travestis del norte del país. La cantidad de personajes retratados es muy amplia, cerca de 80, ya que si bien la fecha de publicación es bastante reciente, en realidad es un trabajo que abarcaría los últimos 30 años de la vida del fotógrafo Aristeo Jiménez. Aquí en esta obra vamos a encontrar principalmente, ¿cómo se llama? Algunos aspectos que están basados en Leticia Sapsay. Ella piensa que los medios audiovisuales dentro del paradigma de la performatividad, para entender los procesos de significación desde una cara más profunda de la significación social, en la cual se vislumbra el anclaje de las identidades sociales que son capaces de producir subjetividades tan fuertes que configuran las formas de interpretar y construir la identidad femenina, masculina y travesti. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, el fotógrafo no da título a sus fotografías, tampoco les va a asignar una fecha determinada ni precisa en el lugar donde fueron tomadas. Esto para que así se pueda adquirir, como lo dice aquí misteriosamente, cierto aire de impermanencia, ya que estas pueden ser leídas como que ocurren en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, el texto de Ricardo Elizondo remarca los elementos del vestuario del travesti, así como su pose y su mirada. La configuración de su cuerpo resulta ser subversiva, debido a que estos implementos que pertenecen al género femenino son utilizados por una persona del género masculino. Y bueno, los seres sociales se presentan en la vida social con indumentarias, es decir, somos cuerpos vestidos. Así, la relación entre el cuerpo y la vestimenta es social y está sustentada en cuestiones morales e históricas. Y bueno, creo que ya fue todo. Hola, yo les voy a hablar ya del modelo de análisis fotográfico. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok, hay cinco elementos que vamos a analizar. Los voy a ir pasando uno por uno. Sería el elementos de la puesta en escena. En estos, pues bueno, se analiza lo que es la pose, lo que pues ya han mencionado los compañeros, pero ya en este caso práctico. Ya dentro de la fotografía, la pose es la postura, la actitud que muestra el personaje, que remite a ciertos estereotipos establecidos culturalmente. Aquí, en este caso particular de la fotografía, la manera en que el travesti coloca su mano en la barbilla y la otra mano la coloca en forma circular, y la inclinación de su cabeza y la caída de su cabello, pues nos indican pues ciertos ademanes femeninos. Es una conducta estereotipada que ya tenemos dentro de la sociedad, y bueno, esta actitud es pues tomada por las mujeres. Entonces, pues aquí hay un contraste porque, pues bueno, un hombre está tomando estas actitudes. En el gesto, bueno, aquí pues nos muestra una sonrisa el transvesti. Pues connota alegría, gozo, pero al mismo tiempo cierta seducción. Esto nos habla de que pues está como conforme con su condición, y pues de alguna manera es como lo que ya decían, pues su actitud subversiva, siendo que es el norte del país, y bueno, en todo nuestro país pues hay situaciones muy machistas. El siguiente aspecto es la mirada. En la mirada, bueno, el transvesti da su mirada hacia la cámara. Esto connota, o bueno, el tipo de mirada que hace es así como de coquetería.
y con el espectador hay como hasta cierto coqueteo. Este tipo de mirada pues también muestra como orgullo, es decir, no es una mirada tímida, está como, no, como que se entiende que está orgulloso. En el movimiento, pues permanece quieto esperando a ser retratado. Ajá. En la siguiente, por favor. En vestuario, bueno, su vestimenta es femenina, luce una blusa con escote que deja ver parte de su pecho y cuello. Esto lo hace ver pues más estilizado, con mayores rasgos femeninos, al igual que los accesorios que utiliza, como pues los aretes que lleva puestos. Y nuevamente aparecen los estereotipos, porque pues tal vestimenta es utilizada pues para las mujeres. El maquillaje, la manera en que emplea el maquillaje en su ceja, en la boca, pues los tiene delineados. Las pestañas, bueno, tienen igual rímel, los son postizas, y destaca su parte femenina que desea aparentar. En el peinado, pues lo luce largo, está peinado cuidadosamente con fijador y aliciado previamente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son los elementos morfológicos. En el plano pues se refiere a que, pues, qué parte como del cuerpo se está tomando. Entonces es un plano medio cerrado para expresar emociones y sentimientos. Ajá. La fotografía se encuentra en un plano medio corto que muestra la cabeza y hasta el pecho más o menos. Este plano permite mostrar o expresar las emociones o sentimientos de los personajes. En primera instancia se encuentra el travesti, quien luce una sonrisa, es decir, una emoción, pero también se puede distinguir la pose, mirada, el gesto y su rostro, de alegría, como ya se había mencionado. Gracias a este plano se pueden distinguir los elementos antes mencionados. El ángulo, bueno, se refiere a cómo se maneja la cámara. El ángulo es contrapicado o ligeramente contrapicado de arriba hacia abajo para brindar mayor importancia al sujeto, en este caso, pues al transvesti. En este caso, porque realza sus rasgos y también para hacer notar otros elementos del entorno, como es el caso del techo, como para connotar el nivel socioeconómico o el momento del día, si es de día, si es de noche, etcétera. La perspectiva funciona para expresar la relación que tienen con los otros el personaje, con los objetos del entorno. En este caso, pues se ven los utensilios de cocina, la barra, y la misma perspectiva nos dirige la mirada, la vista al área de interés, que es pues primero el transvesti y ya después pues hacia la profundidad de la fotografía. El foco pues da la definición y el detalle, es decir, como a los personajes mayor enfocados. Aquí pues obviamente el más enfocado es el transvesti y bueno, en su contraste pues la persona masculina o el sujeto masculino. Y la composición pues es como todo esto. En la composición pues se ve la información que nos quiere brindar la imagen. El transvesti tiene mayor peso, la figura de interés, pues su mirada, y bueno, va de centro izquierda a derecha. Ajá, es como que la composición que se ve aquí en esta fotografía. La siguiente, por favor. Bueno, los elementos espaciales son el lugar, como previamente ya nos habían dicho en los momentos anteriores, es pues en algún lugar del norte del país, puede ser San Luis Potosí o Nuevo León, porque pues en las imágenes no viene tal cual una ficha técnica, no nos dice dónde está, cómo se llama la fotografía, etcétera. Los objetos pues nos remiten igual a en qué lugar en ese momento se encuentra. Aquí pues se ve que es como una cocina, como un puesto, etcétera. Y el espacio simbólico es como esta contraposición aquí en particular con la persona masculina, porque, bueno, de hecho son dos personas masculinas, pero uno aparentando pues justamente
esta personalidad femenina y en contraste con el otro, que es masculino. Siguiente, por favor. Bueno, la relación con la fotografía. Estas son las relaciones intertextuales. La primera es la relación con la fotografía. Aquí, pues más que nada son como pues los elementos también de dónde tiene influencia, de dónde tiene la inspiración. Y bueno, en México, aquí lo que nos quieren enfatizar es que en México pues se tiene cierta tradición de retratar la prostitución, principalmente en zonas urbanas. Las relaciones sociales se refiere a que ambos personajes pertenecen a un ambiente de clase baja. El transvesti muestra una inversión económica, es decir, en su vestimenta, a diferencia del sujeto masculino, que pues nada más luce una playera así como sencilla. Y las relaciones genéricas. El sujeto masculino en dirección a la cámara, su mirada es agresiva. Su indumentaria es sencilla, como les decía, de una playera, mientras su pose corresponde a la identidad del cual contrasta con el transvesti, porque pues el transvesti pues lleva indumentaria femenina y bueno, se ve un poco más sofisticado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse estas imágenes. Dice, es la interpretación de los estudios de género. En la primera, bueno, el transvesti, a diferencia de otras fotografías que están en esa misma obra, el transvesti muestra conformidad con su identidad de género. Sería la tercera fotografía, pues luce como muy conforme con su identidad, luce una sonrisa, y como en su mirada como cierto orgullo. En el cuerpo, resalta, bueno, pero la primera, por ejemplo, estas dos fotografías las coloqué porque en contraste, por ejemplo, estos pues sí tienen como una mirada parecida, pero bueno, no se ven como que, ellos se ven un poquito como más grotescos, sin en cambio, la fotografía, principal, no muestra esto, se ve como más femenino. En el cuerpo, pues resaltan rasgos femeninos en su rostro, manos, cuellos, así como su mirada, gesto y posturas que también resultan bastante femeninos, a diferencia de estas otras dos fotografías que sí se ven como un poco más masculinos. Y la conformación de identidad. El transvesti aparece en la fotografía, se ve conforme a su apariencia física y psicológica. Se ve que acepta su cuerpo y su deseo que se aproxima más con las características del sexo femenino. Y bueno, eso sería todo. Hasta aquí terminamos nuestra exposición, profesor. Está muy bien. Bueno, fue una exposición un poquito maratónica porque creo que la lectura está bastante larga, pero pues sí va a ayudar para que puedan hacer su trabajo final. Ahorita estaba checando la fecha del trabajo final y sería para el 6 de febrero. Entonces, tienen un poquito más de 15 días para hacer su análisis de la fotografía, basados principalmente en estos puntos que nos estaban hablando, de el espacio, la técnica, las relaciones sociales, las relaciones intertextuales y las relaciones de género. Entonces, nos veríamos dentro de 15 días y también si envían su trabajo a mi correo de nsantos@políticas. Y eso sería todo por el día de hoy. Entonces, pues, nos vemos hasta dentro de 15 días. Que estén muy bien. Gracias. Igual, Muchas maestro, gracias. Hasta muchas luego. gracias por todo. Gracias, profe. Esther, a ver si luego me envías la presentación